Cordial saludo, doctor y compañeros. Mi nombre es Laura Yareli Navarrete González. Eh, Hoy vamos a hablar sobre las transferencias de masas. La transferencia de masa es el proceso por el cual los componentes de una sustancia se mueven de una región a otra debido a una gradiente de concentración. Pues este fenómeno ocurre en diferentes sistemas como gases, líquidos y sólidos y es fundamental en procesos industriales y biológicos. En los alimentos, la transferencia de masa ocurre en procesos como la deshidratación, la extracción de compuestos bioactivos y la difusión de solutos en soluciones. Como primer punto tenemos el significado matemático y la ley de Fick. Entonces, la ley de Fick describe la transferencia de masa por difusión y establece que la velocidad de difusión es una sustancia, es proporcional al gradiente de concentración. Matemáticamente, pues se escribe como la primera ley de Fick. eh, la tenemos que J es el flujo de la masa por unidad de área, D es el coeficiente de difusión y dc sobre dx es la gradiente de concentración. Pues esta ecuación indica que el flujo de masa es mayor cuando hay mayor diferencia de concentración. Y también tenemos la segunda ley de Fick. Esta pues describe cómo cambia la concentración con el tiempo. Tenemos también las aplicaciones de la ley de Fick en la industria alimentaria. ¿Sí? Como primera aplicación tenemos la deshidratación en alimentos, en procesos como el secado de frutas y vegetales, la transferencia de agua pues desde el interior al exterior. Entonces, como segunda aplicación tenemos el marinado y salmuera, la difusión de sal y otros componentes en carnes y pescados. Eso es un ejemplo de transferencia de masa controlada. La fermentación y maduración en quesos, vinos y cervezas. La difusión de gases y solutos afecta el sabor y la textura del producto final. La extracción de compuestos bioactivos. Esto pues es en la producción de aceites esenciales y antioxidantes naturales. Y la cocción y el horneado. Esa pues es un transporte de humedad y gases dentro de los alimentos. Determina su textura y la apariencia final. Como segundo punto tenemos los números adimensionales. Estos, pues en la transferencia de masa, permite describir y predecir el comportamiento de los sistemas sin depender de unidades específicas. Pues son relaciones entre variables físicas que ayudan a analizar la difusión y el transporte de masa en diferentes condiciones. Los números adimensionales, tenemos 4. El primero es el de Biot. Acá pues tenemos que H es el coeficiente de transferencia de masa por convección, L es la longitud característica y D son los coeficientes de difusión. Entre las aplicaciones como tal de los números adimensionales de Biot está en el secado de alimentos, si la resistencia interna domina y el proceso depende de la difusión interna del agua. Si la resistencia externa es mayor y la evaporación superficial controla el proceso. Como segunda número dimensional tenemos el de Schmidt, donde la B es la viscosidad cinemática, la L es el coeficiente de difusión de la sustancia en el fluido. Entonces, entre las aplicaciones tenemos en la evaporación de líquidos volátiles ayuda a predecir cómo se transporta el vapor en el aire. En la fermentación describe cómo los gases disueltos, oxígeno y dióxido de carbono, se difunden en líquidos viscosos. Como tercera número dimensional tenemos el de Sherwood, donde K es el coeficiente de transferencia de masa, L la longitud característica y la D el coeficiente de difusión. Entre las aplicaciones tenemos en torres de absorción y destilación, se usa para modelar el transporte de gases en líquidos, y en la extracción de compuestos en la industria alimentaria describe la eficiencia de disolución de solutos en disolventes. Como cuarto número dimensional tenemos el de Lewis, donde A es la difusividad térmica, D es el coeficiente de difusión de masa y la PR el número de Planck. Entre las aplicaciones tenemos en la deshidratación de frutas y vegetales. Este ayuda a correlacionar la evaporación de agua con la disipación de calor. Y en los procesos de secado por aire caliente indica si la difusión de calor o la de la masa es un factor limitante.
Tenemos aquí la definición de coeficiente de transferencia de masa. El coeficiente de transferencia de masa es un parámetro que mide la eficacia con la que un componente se transporta de una fase a otra debido a una gradiente de concentración. Acá tenemos una fórmula general eh, donde J es el flujo de la masa por unidad de área, el K es el coeficiente de transferencia de masa, CS es la concentración en la superficie, C infinito es la concentración en la corriente principal. Acá pues tenemos una importancia que es que controla la velocidad de procesos como secado, absorción de gases, extracción de compuestos y fermentación en la industria alimentaria. Acá tenemos una relevancia del coeficiente de transferencia de masa, que son la optimización de procesos industriales, en donde aquí mejora la eficacia en secado, la eficiencia en secado, marinado, fermentación y extracción. Permite reducir costos y tiempos de producción, como segunda la calidad, seguridad alimentaria. Aquí controla la difusión de agua, sales y gases en los alimentos. También garantiza una mejor textura, sabor y conservación en diseño de equipos y procesos. Esto es clave para diseñar intercambiadores de masa, secadores y reactores y permite escalar procesos de laboratorio a nivel industrial. Acá tenemos cómo se mide el coeficiente de transferencia de masa, ¿sí? Tenemos pues como primer método, un método experimental, las pruebas de difusión. Entonces se mide la concentración de una sustancia en función de tiempo y se usa una ecuación de flujo de masa. Como segundo método tenemos el de Sherwood, este relaciona la convección y la difusión. Acá tenemos también un ejemplo que es el secado de frutas. Como tercer método tenemos la absorción y desorción. Este pues mide la velocidad con la que un gas o un soluto se transfiere entre las fases. Como un ejemplo tenemos la absorción de oxígeno en fermentación de la cerveza. Y como cuarto método tenemos el modelado y la simulación computacional. Este pues son programas que se usan para predecir en procesos industriales. Por ejemplo, la difusión del azúcar en jugos. Unos ejemplos prácticos del coeficiente de transferencia de masa en la industria de alimentos, ¿sí? Tenemos como primer ejemplo el secado de frutas, como segundo ejemplo el marinado y el curado de carnes, como tercer ejemplo la fermentación de pan y cerveza, como cuarto la extracción de café y té y la pasteurización y esterilización, ¿sí? Unos controlan la velocidad y la evaporación del agua, los otros regulan la difusión de sal, afecta la difusión de oxígeno y dióxido de carbono y influye en el sabor y aroma del producto final, depende de la transferencia de calor y masa en los líquidos. Listo, muchísimas gracias.